les va a pedir el permiso. Ahí estamos. Bueno, como les planteaba, el tema de elasticidades que corresponde a estructuras de mercado lo pueden encontrar en el capítulo 23 de Heilbronner, que se llama Dinámica del mercado, o en el capítulo 4 de Samuelson, que se llama Aplicaciones de la oferta y la demanda, y en este capítulo habla de elasticidad, ¿sí? La presenta. Pero desde mi opinión, es más fácil Heilbronner, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo tienen que ver y quizás les resulte más fácil el otro. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en esta clase? Bueno, vamos a tratar de conceptualizar el tema de elasticidades. Vamos a tener una clase fundamentalmente teórica, ¿sí? Bien, en principio, hasta ahora ustedes estuvieron viendo con Verónica cómo las variaciones entre la oferta y la demanda modifican, alteran, generan situaciones diversas con respecto a los precios, ¿no? Pero lo que no estuvimos viendo, o lo que no se vio, es cómo analizar en cuánto afecta al precio, ¿no? Es decir, si el precio aumenta, tenemos una idea general, por lo que vimos hasta ahora, que si el precio aumenta, la demanda baja, ¿no? Es decir, aumentan los precios, es probable que compre menos. Lo que no vimos hasta ahora es cuánto baja esa demanda. Lo mismo con la oferta. Si hay mucha oferta de bienes, de un bien, la demanda, los precios bajan, digamos, ¿no? Porque los oferentes van a querer vender, los empresarios van a querer vender, y en términos de querer vender, van a bajar sus precios. Bueno, ¿cuánto baja la oferta de acuerdo a la variación del precio? Y eso justamente es lo que vamos a aprender con elasticidad. Heilbronner empieza su capítulo diciendo un ejemplo. Suponga que los programas de demanda han aumentado en un 10%. ¿Sabemos qué tan grande es el efecto que tendrá sobre el precio ese cambio? Entonces, esas preguntas, según Heilbronner, es lo que nos va a llevar a una revisión un poco más profunda de lo que pasa entre la oferta y la demanda, ¿no? Mediante este nuevo concepto que se llama específicamente elasticidad. Y hay distintos tipos de elasticidades. La primera que se ve es la elasticidad precio, que es exactamente esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos medir la respuesta de la cantidad de demanda con respecto a un cambio en el precio? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. A esto es lo que llamamos elasticidad precio de la demanda. Las elasticidades se van a representar en el mismo gráfico de la curva de oferta y demanda, ¿sí? Y por lo tanto, en ese mismo gráfico voy a representar las variaciones para poder ver cómo varió la demanda o la oferta ante una modificación en el precio. El precio puede subir o bajar, ¿no? Y si lo puedo observar en ese mismo gráfico, puedo gráficamente darme cuenta de cuánto significó. También lo puedo hacer matemáticamente, teniendo o utilizando fórmulas matemáticas que me van a dar un número, ¿no? Y ese número va a representar el tipo de elasticidad. Entonces, cuando estoy hablando de elasticidad precio de la demanda, estoy teniendo, esperen un minuto, denme un minutito que está mi nena acá, si no, no voy a parar, un segundo.
Bueno, disculpen, acá Milena estaba jugando que estaba embarazada y acaba de nacer el bebé. Así que acabo de ver el bebé. Ya soy abuela, me quiero matar, ¿eh? O sea, a los 4 ya soy abuela. Bueno, Felicitaciones. después les muestro el bebé al final. Ya me va a ser más vieja de lo que soy, ¿podés creer? Bueno, entonces, la elasticidad, volvemos a la elasticidad precio de la demanda nos va a ayudar a medir la sensibilidad, también podemos decir el grado de respuesta de la cantidad demandada, o sea, de la demanda, con respecto a un cambio en el precio. Entonces, cuando hacemos el cálculo, cuando graficamos o cuando analizamos la elasticidad precio de la demanda, nos va a dar como resultado de ese análisis el efecto que tendrá una modificación del precio sobre la demanda. ¿Estamos? No pasa este cosito. Ahí está. La fórmula matemática que utilizamos para calcularla es variación de la cantidad demandada. Ustedes ven en el límite superior el símbolo de variación y en la Q, ¿sí? Q de queso, sobre cantidad, ¿está? Variación de la cantidad sobre cantidad, variación de la cantidad demandada sobre cantidad original, sobre variación en el precio sobre el precio original, ¿sí? Eso me va a dar un número, y ese número va a corresponder a la elasticidad de ese bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien, nosotros sabemos, y ustedes estuvieron viendo con Vero, que las curvas de demanda tienen pendiente negativa. Eso significa que una curva de demanda siempre la voy a ver, espérenme, denme un minuto que se los muestro en otra presentación. Acá la tengo. Me parece que la saqué, no sé por qué hice eso de sacarla, porque tenía ganas de mostrarles. Espera, denme un minuto. Esta es elasticidad. A ver si tengo una curva de demanda. Sí, ahí. No miren lo otro todavía, que no llegamos ahí, pero les quiero representar, pues si la dibujo, voy a pasar un papelón peor que este de la abuela. Ahí está. Fíjense, siempre que hablamos de demanda, vamos a estar hablando de una curva que tiene esta lógica, ¿sí? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Uy, moví todo. ¿Sí? Esta lógica. Siempre va a ser una pendiente negativa. Decimos que cada vez que yo veo un gráfico, aunque no me diga nada, se ve una línea que tiene este comportamiento, así para abajo. ¿Me ven la flechita o no ven? ¿Ven la flecha? Sí. Sí, profesor. Bueno, Profe. aunque el gráfico no me diga nada, yo ya sé que eso es demanda. Y si en cambio veo una flecha que va para arriba, así, pendiente positiva decimos, ¿no? Que va desde cualquier lugar del gráfico hacia el infinito, hacia arriba, yo ya sin que me digan nada me doy cuenta que es una oferta, una curva de oferta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en la presentación que nosotros veníamos viendo, tengo que volver ahí, nos plantea, en general las curvas de demanda tienen pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esto en términos matemáticos y en términos de mercado? Bueno, que hay una relación inversa entre dos variables. A medida que aumenta el precio, va a disminuir la cantidad demandada. Eso casi es de sentido común. Si está más caro un producto, posiblemente no lo compre, ¿sí? Esto sucede en muchos productos, pero hay casos en que la disminución es más leve, hay casos en los que la disminución es nula, y hay casos en que la disminución de esa cantidad demandada es acentuada.
¿sí? O sea, es fuerte. Como ejemplo, podemos decir, cuando las empresas aumentan el combustible en simultáneo, o sea, las empresas que venden combustible, en la misma proporción el consumo tiende a disminuir, pero relativamente poco. Algunos van a usar el transporte público, otros seguirá consumiendo nafta, pero en menos cantidad, ¿no? Porque el auto lo tengo que usar. Puedo decidir hacer algunas cosas ya en transporte público, puedo pensar otro medio, pero en general aumenta el precio de la nafta, va a disminuir el consumo, pero no va a ser una disminución abrupta, en general. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Vamos a la Porque es siguiente. algo que tenemos que usar o que tenemos que consumir. Claro, es algo que no tiene tantos sustitutos, ¿no? Entonces, Claro. como que no puedo. Bueno, ahora le pongo gasoil. No, porque si tu auto no es a gasoil, no podés poner gasoil. ¿Sí? Bueno, me decido a usar gas. Bueno, tengo que comprar el aparato. No es tan fácil sustituir. A diferencia de o sea, el pollo y la carne, ¿no? La carne de vaca. O el cerdo y la carne de vaca. Es posible por un tiempo sustituirla y dejar, o sea, consumir menos de algo, ¿no? Por eso, ahora ya nos vamos dando cuenta, en esta charla que recién empezamos a entablar, es que la elasticidad y la variación en la cantidad demandada con respecto al precio tiene varios factores. No solo el precio, sino que también según el tipo de producto, ¿no? Si es un producto de primera necesidad, si es un producto que no tiene sustituto, si es un producto que solamente aumenta en estaciones, puedo dejar de consumirlo un tiempo y después volver a consumirlo, ¿sí? O sea que nos vamos dando cuenta que la variación que nos presenta la elasticidad eh, puede darse por distintas cosas. Y ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo analizamos la demanda de los bienes. Recuerden que todavía estamos dentro de lo que es microeconomía, entonces estamos analizando un mercado de un bien. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos un bien que salía 4 pesos, nada creo ahora, ¿no? No sé, medio caramelo, sale 4 pesos. Le tendría que poner 400 ya ahí, viejo gráfico. Vivo en Suiza yo, que no cae, esto debe ser. Lo que pasa es que si pones cantidad más grande te perdés en la gráfica. Entonces, bueno, supongamos que hay un bien, el X, el que ustedes quieran, un alfiler, por ejemplo, que vale 4 pesos y sufre una modificación en el precio a 5 pesos. ¿Qué pasó ahí? El precio incrementó un 25%, ¿sí? De 4 a 5. Cuando pasa eso, se puede ver en el mercado, o sea, vemos en el mercado que hubo una disminución en la cantidad, ¿sí? Y que anteriormente al precio de 4 se vendían 100 unidades y cuando pasó a ser 5 se venden 75 unidades. Justamente lo que pasó acá es que se generó también un 25% de disminución en la cantidad. ¿Me siguen? Sí. La gráfica esta muestra a 4 pesos, este es el eje de coordenadas de precio, a 4 pesos, 100 unidades demandadas, cuando pasó a 5 pesos, 75 unidades demandadas. La curva de oferta la grafico en los puntos de intersección, verifico que tiene una pendiente negativa, pero también me doy cuenta que ante un 25% de incremento en el precio, hubo un 25% de disminución en la cantidad. Si ustedes hacen esa cuenta, que hace un ratito les dije, variación de cantidad sobre variación de precio sobre precio, les aseguro que le va a dar 1, como puse ahí arriba, ¿sí? Elasticidad 1. En este caso, cuando hagan la cuenta, les va a dar elasticidad 1. Cuando estamos ante un número de elasticidad que da 1, es que se produce cuando cuando las dos variaciones porcentuales son iguales. O sea, que cuando aumenta un 25% el precio,
va a disminuir un 25% la cantidad demandada. ¿Sí? Ahí estoy en la presencia de una elasticidad que se llama elasticidad unitaria. O elasticidad igual a 1. ¿Vamos bien ahí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Decimos que una demanda es elástica cuando las cantidades demandadas reaccionan fuertemente ante el cambio de precio. Decimos que una demanda de un bien es elástica cuando las cantidades demandadas reaccionan fuertemente ante un cambio de precio. Esto es, entonces, que cuando me da mayor a 1, la cuenta que recién les acabo de decir, estamos ante la presencia de una demanda elástica. Y que ese bien es un bien cuya demanda es muy sensible al precio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, estaría pasando que un pequeño porcentaje de variación del precio, un pequeño porcentaje de variación del precio, ¿sí? Conduce a grandes porcentajes de variación de la cantidad. Fíjense. Este era el precio inicial, aquí. A ver si lo puse en algún número. No, no puse número. Supongamos, acá en este gráfico, ¿no? Acá era, supongamos, 4. Y de 4 aumentó, ay, se me va, de 4 aumentó a 4,5. ¿Sí? Acá, en este eje del precio, estaba 4. Y la variación, ven que la marca acá, pasó a 4,5. ¿Está bien? Cuando estaba en 4, la cantidad demandada era 120, supongan, aquí, ¿está? 4, 120. Y cuando pasó a 5, que aumentó el precio, la cantidad demandada bajó a, qué sé yo, a 60. ¿Sí? Claramente ahí no hice el porcentaje, pero te das cuenta que el porcentaje en que varió el precio es mucho menor al porcentaje en el que varió la demanda. ¿Sí? Cuando estamos en una situación así, estamos ante la presencia de un bien que tiene una demanda elástica. ¿Sí? Reacciona fuertemente ante el cambio de precio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Después tenemos una situación, o sea, hasta ahora vimos demanda de elasticidad unitaria, demanda elástica, y ahora vamos a ver demanda inelástica. ¿Cuándo decimos que un bien tiene demanda inelástica? Cuando ante un cambio en el precio del producto, la cantidad demandada no varía o varía muy poco. ¿Sí? Esos bienes se les dice bienes de demanda inelástica. Entonces, la demanda es inelástica, quiere decir que la demanda es poco sensible al cambio en los precios. ¿Sí? No va a cambiar demasiado. Fíjense, supónganse que el precio del bien estaba a 4 y ahora pasó a 10, de 4 a 10, en 4 me compraban 120 unidades demandadas y cuando pasó a 10 bajó, pero bajó a 90. ¿Sí? Claramente es mucho mayor el porcentaje de aumento en el precio que la variación en la cantidad demandada. ¿Sí? Cuando estamos en la presencia de en esta situación, decimos que estamos frente a una demanda inelástica. ¿Está?
Después tenemos otra situación. Tenemos la demanda que se llama demanda perfectamente inelástica. ¿Esto qué es? Se representa gráficamente cuando la curva de demanda es totalmente vertical. Quiere decir que no importa el precio al que esté, siempre se va a consumir la misma cantidad. Y que cuando haya grandes variaciones en el precio, no va a tener efecto sobre la demanda. La variación porcentual de la cantidad es nula. Creo que acá está la gráfica. Fíjense. Ahí. Esta es la cantidad. Este es el precio. Acá están todas las variables de precio, ¿o no? Y acá están todas las variables de la cantidad. ¿Ven la flechita que les estoy mostrando? Acá están todas las cantidades. Acá represento todos los precios. A cualquier precio cae en la misma cantidad. ¿Está? Si la variación del precio, tengo que tener cuidado cuando muevo el cursor porque cambio. Si la variación del precio no altera en nada la cantidad demandada, estamos ante la presencia de un caso de demanda perfectamente inelástica. ¿Estamos? Sí. Al revés, podemos encontrarnos también en una demanda perfectamente elástica. Y eso es una representación gráfica de una curva de demanda que va a ser totalmente horizontal. Y ahí decimos que la demanda está, tiene características de perfectamente elástica. Una variación en el precio causará que la demanda caiga a cero. Esto significa que los consumidores van a estar dispuestos a consumir una cantidad indefinida al precio original, PO precio original, pero ninguna al precio superior. Y esto, bueno, la curva se recta, esta recta de demanda será horizontal si existe un bien sustitutivo perfecto, ¿sí? Si hubiera, hay pocos casos así, muy pocos casos, pero se habla de una demanda perfectamente inelástica cuando si sale más de determinado valor, voy y compro otra cosa. Digo, directamente no lo compro. Mi máximo del valor va a ser eso. Podría ser la carne de res y la carne de cerdo, ¿no? Si la carne de res se va a 10.000 pesos el kilo, ¿sí? Fíjense, hay un precio máximo a donde no compraría 10.000 pesos el kilo de carne de res. Claramente iría a comprar cerdo o pollo, ¿sí? Por ahora, ¿no? Porque no sabemos. Ya veo que dentro de poco cuando miro esta grabación digo, pero ¿en qué pensaba decir 10.000? Ya está todo 10.000. Decir carne. Sí, sí, sí. No, no, no. Mejor olviden lo de la carne. Pero bueno, es eso. Profe, Como ejemplo, sí. hola, profe. Luego una consulta. Al momento de graficarla, ¿me podría dar un ejemplo como para que cumpla con que sea así horizontal? ¿Esta decís? Sí. Bueno, este precio es 10.000, ¿sí? 10.000. Por debajo de Sí. 10.000, gracias, mi amor, anda para allá que. Por debajo de 10.000, ¿sí? Esta es 10.000. Las cantidades demandadas están acá, ¿sí? Por debajo de 10.000 se podría llegar a consumir, pero por arriba nadie consumiría. A eso se refiere. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Este PO es precio original, o precio máximo quizás. Bueno, ahora vamos a. Gracias. Hoy es más teórica la clase, ¿sí? Justamente, yo les presento los gráficos y todo, pero después, si uno entiende todo el tema de elasticidad teórico, después cuando hace los ejercicios le es más fácil. Por eso no lo hacemos con mezcla de ejercicios, ¿sí? Para que ustedes no se pierdan en el número y entiendan la concepción. Es para eso. Porque la elasticidad puedo no medirla solamente sobre la demanda, sobre la elasticidad de demanda. También puedo pensar en lo que significa elasticidad de ingreso. ¿Sí? Están ahí, ¿no? Porque estoy teniendo muy mal internet hoy. Sí, profe.
Sí, ahí pone la nafta y el celular. Exacto. Exacto. Hoy es muy difícil hablar de precios en Argentina, ¿vieron? Que como que no sabes con qué ejemplo ir. Bueno, la elasticidad de ingreso, bueno, va a ser muy similar a lo que estuvimos hablando de la elasticidad de demanda, ¿no? En el sentido de que ahora lo que voy a mirar es qué va a pasar con el deseo de comprar en relación con la modificación del ingreso que tienen las personas. Es decir, cómo va a afectar las variaciones de ingresos de los consumidores a la cantidad demandada de un bien. Entonces, a simple vista, que querría decir con solamente pensando desde el sentido común, podemos decir que cuando el ingreso de una persona aumenta, el consumo de todos sus bienes aumentará también, ¿no? Si yo gano más, tengo un salario mayor, es probable que en vez de comprar medio kilo de pan, compre 1 kilo de pan, en vez de comprar una leche, compre 2, etc. Si bien esto es cierto, a veces pasan otras cosas. Y justamente tiene que ver con el tipo de bienes, como que veníamos hablando, ¿no? Antes de pasar a eso, les explico la fórmula. Ahí dice, variación de la cantidad sobre cantidad original, dividido variación del ingreso sobre ingreso. A eso, esa cuenta me va a dar un número. Y no pasa esto. Ahí está. Bueno, como les cuento que, como les venía diciendo recién, hay distintas situaciones según el tipo de bien del que se trata. Los tipos de bienes, como que en el inicio de la materia, algunas cositas hablamos de los bienes, de la necesidad y demás, pero ahora por ahí nos llegó el momento de especificar más cada uno de esos tipos de bienes. Y justamente hablamos de estos bienes porque la demanda de bienes, según el tipo de bien que es, se modifica el comportamiento del consumidor. Entonces, nosotros tenemos bienes de 4 tipos, ¿no? La clasificación más común nos habla de 4 tipos de bienes. Por un lado, los bienes que llamamos normales, ¿sí? ¿Qué son los bienes normales? Son bienes que en general son bastante utilizados en la sociedad, que cubre ciertas necesidades de forma satisfactoria, digamos, ¿no? Uno está conforme con ese tipo de bienes. Los bienes normales, como sería, por ejemplo, alguna cuestión vinculada a la ropa, ¿no? Tienen una elasticidad de ingreso de tipo positiva, ¿sí? Por ejemplo, su consumo varía en el mismo sentido que el ingreso de los consumidores. Es decir, si a mí me aumentan el sueldo, es probable, en términos generales, que compre más ropa, ¿sí? ¿Vamos? Sí. Después tenemos otros bienes, los bienes de primera necesidad. Los bienes de primera necesidad van a ser bienes que son necesarias básicamente para la reproducción de la vida, como la comida, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que, de alguna manera, los bienes de primera necesidad, cuando me aumenta el ingreso, es muy probable que aumente su consumo, pero va a aumentar menos proporcionalmente de lo que me aumentó el ingreso, porque no es que a mí me aumentan el sueldo y ya voy y me compro un montón de comida, ¿entienden? Compraré más, en vez de un paquete de arroz, compraré más, pero no va a aumentar proporcionalmente igual, ni va a aumentar sustancialmente más. Va a aumentar, ¿está? Después veremos también la situación de cada persona y ahí ya son cuestiones determinadas. Después tenemos los bienes de lujo. Los bienes de lujo, que son aquellos bienes que no son necesarios para la reproducción de la vida, pero que son bienes que
tienen cierta estima social a la que muchos aspiran tener, y estos bienes sí son bienes en los que su consumo aumenta más que proporcionalmente al cambios en el ingreso. En este caso, cuando hacemos esa cuenta que les dije antes, y me da un número superior a 1, voy a estar hablando de un bien de lujo en general. Por ejemplo, si yo me aumentan el sueldo, me aumenta el ingreso de 500.000 a 2 millones por mes, es muy probable que vaya y me compre un auto o que me compre un celular de alta gama, como recién decían, ¿no? Entonces el consumo de los bienes de lujo aumenta. Antes no hubiera pensado en comprarme el celular si no me hubiera aumentado el ingreso, ¿no? Por ahí lo compraba en cuotas, pero no sé si me compraba el de alta gama, ¿sí? Me hubiera comprado uno mejor. Y así con O otros. bienes innecesarios, así como algo de arte, bueno, eso. O una obra de arte, un diamante, Claro. ¿sí? Que tienen que ver con otras necesidades, digamos, ¿no? Con otros deseos. Pero que, bueno, solo lo haces cuando tu ingreso lo permite, digamos, ¿no? En términos racionales. Después, Claro. está el que lo compra igual embargándose, ¿no? Yo podría ser una de esas, pero bueno. No lo hago porque sé un poco de economía, pero si no, tengo la disposición a comprar. Y después hablamos de unos bienes que sí son muy característicos, que son los bienes de tipo inferior. Los bienes de tipo inferior son bienes que en general se utilizan o se compran con mayor cantidad, o sea, con mayor frecuencia, cuando el ingreso es bajo. Entonces, su consumo disminuye cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Y decimos que su elasticidad de ingreso es negativa, porque va ante un aumento del ingreso, el consumo va a disminuir. Ejemplo, la polenta, el arroz partido, no sé. Productos que si bien pueden satisfacer una necesidad, no van a ser los elegidos ante un momento de aumento en el ingreso, o generalmente no van a ser elegidos, ¿sí? En vez de comer 3 veces a la semana polenta, no sé, antes era barata la polenta, ahora no sé, 3 veces a la semana polenta, por ahí como una vez y 2 veces pasta, arroz o carne, ¿está? Los bienes inferiores son aquellos que, si bien resuelven una necesidad, son bienes que se van dejando justamente cuando se va adquiriendo otra gama de ingresos. ¿Se entiende? Entonces, la elasticidad de ingreso la vamos a estar midiendo en qué proporción aumenta el ingreso en relación a la proporción en la que varía la demanda, pero vamos a tener que tener en cuenta sobre qué tipo de bienes se está analizando, digamos, porque va a ser diferente según el tipo de bien. Y ahí Axel dice una cosa muy, muy interesante que a mí no se me ocurrió, y esa está buena. Un bien inferior serían las marcas de doble mano, como sería Manaos, en vez de Coca-Cola porque está muy cara, ¿no? Entonces, bueno, cuando no tengo plata compro Manaos, qué sé yo, no sé si es rica la Manaos, y si estoy un poco mejor, bueno, compro menos Manaos, más Coca, qué sé yo. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, Sí. yo me perdí en el bien de primera necesidad. O sea, quiere decir que si a mí me aumentan el sueldo, los bienes de primera necesidad aumenta el consumo, pero no tanto, y en cambio el bien de lujo sí aumenta. Sí, O aumenta sea, el mucho. consumo. Sí, porque Pero no debería ser al revés, porque si a mí me aumentan el sueldo, o sea, voy a comprar más de los de primera necesidad más que los de lujo. sí, pero no vas a ir corriendo a comprarte 20 kilos de arroz. Vas a comprar más arroz, pero no vas a comprar 20 kilos de arroz para todo el mes. ¿Entendés? Porque tiene un límite el bien de primera necesidad. Podés estoquear, pero Claro. Sí, te está ahí acaba ese porque por nivel ahí de se stock. llena de gorrojo y esas cosas.
¿sí? O sea, un bien de primera necesidad por supuesto que va a aumentar, pero a vos te cambia el ingreso. Pensemos una situación extrema, hasta ridícula te digo. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre la teoría, ¿no? Después podemos ver casos concretos en el ejemplo. Si yo estoy ganando 100.000 pesos al mes, ¿sí? Voy a comprar arroz, un poco de carne, un poco de polenta, un poco de verdura. Y de 100.000 me pasan a 700.000. Bueno, voy a comprar las cosas para comer, pero no voy a comprar 7 veces más de arroz, 7 veces más de carne, 7 veces más. ¿Se entiende? Pasé de 100 a 700. Claro, Voy porque a el comprar bien de 7 lujo, veces o más de sea, todo. directamente no lo compraría. O no Sino lo como, compras. Bueno, no. claro, El no comprar o comprar menos, vos que posiblemente compres arroz, porque estás acostumbrada a comer, vas a comer, pero no vas a comprar proporcionalmente lo mismo que te aumentó. ¿Sí? claro. Y posiblemente en algún momento dejes de comprarlo. O sea, lo que va a pasar, por supuesto que ahí estamos hablando en términos individuales. Vos pensás que acá analizamos el mercado de arroz. Entonces, bueno, Ah, vos lo comprás, pero hay otro que va a comprar. Pero lo que va a pasar es que si aumentó el ingreso, esos bienes van a aumentar de los primeros necesidades, pero no van a aumentar en la misma proporción que te aumentó el ingreso. A eso se refiere. sí, sí, entendí. ¿Sí? La Sí, cantidad que vas a comprar. ¿Sí? Después nosotros estamos viendo en precio-cantidad y viendo solo esa relación. Pero fíjate que también nosotros, si quisiéramos hacer un análisis más complejo, acá le tengo que agregar, bueno, me aumenta el ingreso, pero también aumentaron los precios, aumentan los precios siempre y tenés inflación, entonces, bueno, tenés otros términos para analizar. Acá estamos analizando la teoría de elasticidad-ingreso, ¿no? Más allá de otros factores que pueden influir sobre que compres menos. Puede ser que tu ingreso no varió y el precio, o sí varió poco, pero el precio aumentó mucho, efectivamente por el efecto de la inflación, y bueno, y vos sigas comprando bienes de primera necesidad o te pases a bienes inferiores, van a pasar otras cosas. Que ya son análisis más cruzados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener multivariables a analizar. Y acá estamos analizando dos: ingreso, cantidad demandada, ¿sí? Como te pasa en una gráfica, ¿sí? En una gráfica de 2 dimensiones. Ingreso, cantidad demandada. Ahí un poco les representa gráficamente qué pasa con la elasticidad con respecto a la elasticidad positiva, a la que se corresponde con bienes normales, que va a tener un comportamiento de este tipo. La curva B, que se trata de los bienes superiores, ¿no? Que va a ser mayor a la unidad. Y la curva que muestra, en realidad, ahora leo, quise leer, pero ahora leo la curva C muestra los bienes inferiores que tienen un punto de elasticidad negativa. Déjenme ver qué dicen. No se preocupen ahora por la curva, es para que la vean, se las metan en la cabeza, pero después eso sale con un ejercicio. Ahí Axel también dijo, un bien de lujo sería prácticamente tirar dinero a la basura porque tenéis más dinero para despilfarrar, al no tener que preocuparme por el dinero al tener un aumento. Claro, pero bueno, ahí hay una valoración. La valoración tuya es que es en realidad despilfarrar y otros lo ven como un símbolo de cambio de estatus, un símbolo para entrar en un sector. ¿Viste? Bueno, hay tantas opiniones como personas que hayan, pero lo importante es que nosotros entendamos que cuando vos tenés acceso a un ingreso más alto, es probable que te des el lujo, digamos, de comprar algunos bienes de lujo, ¿no? O que desees tener alguno de esos bienes, ¿ah? Porque la misma situación sería un auto. Yo quiero un auto para trasladarme. No necesito tener el último modelo con extra velocidad, con no sé qué. Si mi necesidad es trasladarme, uno podría decir, no le veo sentido a comprarme este auto o el otro. Pero bueno, hay gente que le gustan los autos y le gusta ese tipo de auto. Entonces va a querer tener ese tipo de auto justamente por una decisión personal, una elección personal, un gusto, ¿no? Pero más allá de la opinión, eso que vos decís, es cierto que los bienes de lujo aumentan,
cuando me aumente el ingreso, porque bueno, no puedo acceder a ellos porque los otros bienes los tengo garantizados, de alguna manera por mi ingreso. Justamente es eso lo que vos decís, es así. Bueno, y después también puedo leer o estudiar, analizar lo que se llama elasticidad cruzada, que es en realidad mirar qué pasa con la demanda de un bien frente a la variación de precio de un bien relacionado. ¿Sí? Les doy el ejemplo, porque la teoría sí parece difícil. La elasticidad cruzada me ayuda a mirar qué pasa con el consumo o con la cantidad demandada de cerdo cuando la carne aumenta. ¿Se entienden? ¿Qué pasa con la cantidad demandada de carne de cerdo cuando el precio de la carne de vaca aumenta? Sí, aumenta la demanda, el consumo de cerdo, digamos. Claro, aumenta, bueno, pero no sé en cuánto. ¿Está? Entonces, la elasticidad cruzada me ayuda a medir esa sensibilidad. Eso que ustedes dicen, cuantificarlo. O sea, cuando aumenta un 25% el precio de la carne, ¿cuánto varía la demanda de cerdo? ¿Sí? ¿Cuánto sube? O aumenta un 200% la carne. Bueno, ¿cuánto sube la demanda de cerdo? Baja la carne. ¿Cómo varía la demanda de cerdo? Elasticidad cruzada es en realidad estudiar o analizar precio-cantidad, pero de bienes relacionados. ¿Comprenden? El precio de uno, cómo afecta en la cantidad demandada de otro. ¿Sí? Los bienes relacionados hay de distinto tipo. Los bienes se relacionan de distinta manera. Hay algunos bienes que se relacionan siendo bienes complementarios, que son los que se consumen conjuntamente. Por ejemplo, el coche y la nafta, un auto y la nafta. ¿Qué pasa? Si yo me compro si hay mucha demanda de autos, ¿sí? A nafta, y se compran muchos autos a nafta. Y esa nafta, esa gasolina, la voy a tener que utilizar o cargar para poder trasladarme. De repente hay un aumento de la nafta importante. ¿Qué va a pasar con la compra de coches? ¿La gente va a seguir comprando coches que anden a nafta o va a tirarse a coches que tengan otro tipo de combustible? ¿Ven? Ahí analizo la elasticidad cruzada. ¿Qué pasa con la venta, la demanda de coches a nafta cuando aumenta la gasolina? ¿Se entiende? En el momento de decidir, capaz que decido comprarme uno que venga a gasoil. Vienen a gasoil, ¿no? Directamente de fábrica. ¿O dije una Sí. burrada? Ah, bueno. Sí. No, bueno, de mucho de auto no sé, así que por las dudas. Bueno, en cuanto ese es un tipo de relación de bienes. Después hay otro tipo de relación de bienes que son los bienes que llamamos sustitutos. ¿Qué son los bienes sustitutos? Los que pueden utilizarse en forma alternativa. El cerdo y la carne de vaca, el aceite de girasol y el aceite de oliva, ¿sí? Etcétera. Entonces, en este caso, el aumento del precio de uno provoca el aumento de la cantidad demandada del otro. ¿Sí? Aumenta la carne, va a aumentar el consumo de cerdo. ¿Sí? Bueno, la elasticidad cruzada me permite ver en cuánto. ¿Se entiende? Sí. Bien, y ahora llega la peor parte, porque es sin PowerPoint. Igual voy a tratar de poner el otro, porque no lo terminé. Espérenme, el otro no lo terminé, por eso no lo puedo dar, pero denme un minutito. Va a tener que ser sin Power, no llegué tampoco.
Deme un minutito. Sí, ahí estoy. Me voy a... Hay power. No es el que me gusta, pero igual ayuda. Claro, se lo subo también, ¿eh? Pero ayuda a tenerlo gráficamente, si no me olvido de nada. No me gusta demasiado el power, pero bueno. Encima que, como les digo, que yo modifico los power de otros profes, porque no me gustan ni los míos, encima que me los prestan, se los cambio. Era de una profe llamada Roxana Falco, estaba antes. Bueno, la elasticidad de la oferta, ¿sí? También podemos analizar la elasticidad de la oferta con respecto al precio. Por supuesto, aquí lo que vamos a analizar es en realidad qué pasa con la oferta ante una variación en los precios en el mercado, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de a cuánto puedo vender un bien, voy a decidir si me conviene producirlo o no, venderlo o no. Entonces, en cuanto a la oferta, vamos a plantear que los vendedores de un bien, en general, aumentan la cantidad de bienes ofrecidos cuando el precio sube. O sea, si sabes que lo podés vender mejor, vas a tratar de producir más de ese bien que tiene un buen valor de venta en el mercado. Cuando bajan los precios de sus factores o cuando mejora su tecnología, ellos, por supuesto, pueden ganar más, ¿sí? Si yo para producir un bien logro bajar los costos y seguir vendiéndolo al mismo precio, voy a tratar de ofrecer más bienes de ese tipo. Entonces, una subida de precios en el mercado eleva la cantidad ofrecida. Cuando tenés posibilidad de venderlo a más, vas a ofertar más de ese bien. Entonces, para poder ver cuánto varía, cuánto el precio influye sobre la oferta de bienes, ahí estaríamos diciendo entonces que quiero ver cuantitativamente cuánto se modifica, vamos a utilizar también el concepto de elasticidad. Pero ahora esto se va a llamar elasticidad precio de la oferta. Antes estuvimos viendo elasticidad precio de la demanda, elasticidad del ingreso, del ingreso, y ahora estamos viendo elasticidad precio de la oferta. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, elasticidad precio de la oferta. Ya se los dije, pero se los digo así técnicamente. Mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones del precio. Y se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad ofrecida por la variación porcentual del precio. Misma fórmula que la de la oferta, nada más ahora, que la de la demanda, nada más ahora que con oferta. ¿Está? Misma fórmula. Fíjense. Variación en la cantidad ofrecida sobre variación en la cantidad del precio. ¿Cómo saco la variación? Bueno, variación en la cantidad ofrecida sobre cantidad original, así sucede. Lo otro igual sobre precio original, variación de la cantidad sobre precio original. Así sería la fórmula, ¿no? Y como la elasticidad precio de oferta va a medir la sensibilidad de la cantidad ofrecida al precio, eso se va a reflejar en lo que llamamos curva de oferta, en ese gráfico que venimos haciendo de los dos ejes, por un lado el eje de la cantidad, por el otro el eje de los precios, vertical y horizontal. En ella voy a poder ver cómo está graficada la oferta a un precio, a qué cantidad y cómo varía la cantidad con respecto al nuevo precio posible en el mercado. Entonces acá voy a tener una serie de cuestiones. Yo puedo plantear que un precio cambió de 4 a 5, esto es oferta, ¿está? De 4 a 5. Si el precio
Antes lo podía vender 4 y ahora lo puedo vender a 5. Mi oferta, la cantidad ofrecida es 100, y si esa modificación se da en esa magnitud, no va a cambiar, no va a alterar mi cantidad ofrecida, porque me va a interesar seguir vendiéndola igual. En estos casos estamos hablando de una oferta perfectamente inelástica, y la vamos a encontrar gráficamente de esta manera y matemáticamente cuando me da igual a 0. Si me da igual a 0, toda esa cuenta de la fórmula, yo ya sé que estoy frente a una oferta perfectamente inelástica. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. También estamos en la presencia de una oferta inelástica. De otra manera, ¿no? Con otro caso. Si el precio cambia de 4 a 5, como veníamos ya en los ejemplos anteriores, nada más que ahora analizamos la otra parte, o sea, aumentó un 22% el precio, la oferta de bienes por parte del productor se va a variar, provoca un aumento de la cantidad ofrecida, pero del 10%. Subió de 4 a 5, me interesa vender más, entonces aumenta, pero no aumenta proporcionalmente igual al porcentaje de aumento en el precio, aumenta solo un 10%. O sea, antes ofrecía 100, ahora ofrezco 110. Eso me da me da la pauta de que estoy en la presencia de un bien que tiene una oferta inelástica. ¿Sí? Cuando un aumento de la suba del precio del producto de un 22%, por ejemplo, aumenta la misma proporción en la cantidad ofrecida, 22%, o sea, de 4 subió a 5, y antes ofertaba 100 y ahora ofrezco 125, o se ofrece 125, quiere decir que coincide el precio, el porcentual de la subida del precio con el porcentual de la cantidad demandada, ofrecida, eso está mal, ahí dice demandada, y es ofrecida, estoy ante la presencia de una elasticidad que se llama unitaria. Elasticidad, en esa fórmula me va a dar igual a 1. ¿Está bien? Acá dice demandada y tiene que ser ofrecida. Bien. Y estoy ante la presencia de una oferta elástica, una elasticidad mayor a 1, cuando de la suba de 4 a 5, que corresponde a un 22% del precio del bien, la cantidad ofrecida aumenta, pero en mayor proporción que en aumento del precio. De 4 a 5 aumentó un 22%, pero la cantidad ofrecida aumentó a un 65%, de 100 a 200. ¿Sí? Un 67%. Ahí estoy en la presencia de una oferta de un bien con características de oferta elástica. ¿Sí? Y está el caso de la oferta perfectamente elástica, que es una elasticidad que llamamos infinito, caso que es más bien teórico que práctico, porque a 4 pesos tengo una oferta infinita. Para arriba, de 4 pesos para arriba, perdón, tengo una oferta que es infinita. Si sale más de 4 pesos, va a haber mucha disponibilidad, ¿sí? Va a haber mucha oferta. Pero a menos de 4, los oferentes, que serían los empresarios, no van a estar dispuestos a ofertar. La oferta es 0. No quieren vender el bien. ¿Sí? Este caso es un caso más bien de características. Quiero cambiar acá, así si se lo subo no les queda mal. Acá. Está mal, estaba mal. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, yo ahora los quiero guiar un poquito con el material de lectura, ¿sí? Ustedes, si tienen Heilbronner a mano, si no yo les voy contando, ustedes va a empezar el texto explicándoles, bueno, ¿no? Para qué queremos ver elasticidad, sobre todo elasticidad-precio. Va a definir elasticidad y luego va a explicar, primero, la elasticidad de la oferta, en la figura 1. En la figura 2 le va a explicar la elasticidad de la demanda. Y se las va a graficar juntas, ¿sí? No se mareen, es lo mismo. La diferencia es que los explica primero en forma conjunta y luego les va a explicar en la siguiente página, en la 388, todo lo que yo les expliqué por separado. En la página 388 les va a explicar el eje de precios, el eje de cantidades, qué pasa con una demanda. Esto les estoy explicando, miren. Con una demanda perfectamente inelástica y con una oferta perfectamente inelástica. Con una demanda de pan o de oferta de trigo, que es una demanda elástica. Luego les va a graficar la elasticidad unitaria. Luego les va a graficar la oferta o demanda elástica. Y luego le va a graficar la oferta o demanda totalmente elástica, ¿sí? Empieza primero haciendo el gráfico conjunto y luego en la siguiente página les explica una a una. En la página anterior, en la 387, les explica la fórmula de elasticidad, ¿sí? La fórmula de elasticidad, que es variación en la cantidad sobre variación en el precio sobre precio igual a elasticidad, ¿sí? Que es una fórmula que yo les puse en el anterior Power. ¿Eh? Pero eso es todo lo que usted nos estuvo explicando hasta ahora, ¿no, profe? Sí, lo que les expliqué, pero está diferente. Para que ustedes no se pierdan, vimos lo mismo, nada más que yo primero les expliqué por separado cada curva, ¿sí? Y acá primero se las une y después se los presenta a cada uno de los casos. Luego, el tema de elasticidad, les da junto y muy cerquita elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. Primero explica eso. Y después explica elasticidad de ingresos, que lo vimos hace un ratito nosotros, que es el caso de cuando te aumenta el ingreso. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Para que sigan el tema. Y luego, al final, les va a explicar todo el tema de los bienes, donde dice satisfactores y elasticidad, que es en realidad en la página 392, empieza en la 391, qué hay detrás de la elasticidad de la demanda y la sustitución. Ahí les explica todo lo de los bienes que yo les expliqué. Bienes necesarios, bienes de lujo. Nosotros siempre agregamos alguna cosita para que ustedes lo entiendan mejor. Pero fíjense que Heilbronner es bastante cortito con respecto a eso. ¿Estamos? Si me voy a... y el otro autor, Samuelson, que explica esto en el capítulo 4, él empieza en el punto A del capítulo 4 explicando elasticidad precio de la demanda y de la oferta. Fíjense, les explica en conjunto, ¿sí? La diferencia es que yo primero le explique la demanda y después le explique la oferta. ¿Está? Porque me parece que es la forma en donde lo captás mejor. Después sí ya lo lees en conjunto. Y acá... Yo leí esto y la verdad que era un lío. Ya cuando empezó con los gráficos fue un lío. Y claro, porque pero ahora con lo que usted explicó es distinto. Claro, ahora lo vas a leer y ya tenés antes en tu cabeza qué es oferta, qué es demanda y por qué las está cruzando, digamos. Pero vas a ver que cuando lo lees cambia, ¿no? Y te da un caso, ¿no? El caso
el caso es igual al caso que yo les di de 4 a 5. La diferencia que él, por ejemplo, en la página 65, te dice, caso A, precio 90, cantidad 240. Caso B, precio 110, cantidad 160. ¿Ven? Es lo mismo, son diversas situaciones con respecto a los precios y a las cantidades. Y las va a graficar en conjunto. ¿Sí? Eso del caso lo hace en un cuadrito y hace la fórmula y la desarrolla. ¿Sí? Eso siempre es más fácil agarrar la calculadora y hacerlo con el caso hecho. Por primera vez, por lo menos. ¿Está? Y después les grafica la demanda elástica, la demanda unitaria y la demanda inelástica en la página 66. Y en la página 67 les grafica en el mismo gráfico la demanda perfectamente inelástica y la oferta perfectamente inelástica. ¿Sí? Sí. El primer gráfico de la página 67. ¿Estamos? Sí. Bien. Luego recién explica elasticidad de ingreso. ¿Mm? Y ahí da un ejemplo que se llama la paradoja de la cosecha abundante, ¿sí? Que nos habla de elasticidad-precio. Esa paradoja, se las doy como tarea, que la lean y traten de seguirle ese relato. Lo hace como un cuento. Pero ahí les va metiendo el tema de elasticidad. ¿Sí? Yo me puedo poner acá y leérselos, pero tiene sentido cuando vas tratando de desmenuzar lo que dice. Se llama la paradoja de la cosecha abundante. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Y entonces después muestra una tabla sobre ese caso, que es la tabla que está atrás, y ahí les hace el resumen de los conceptos centrales de elasticidad. Con esa paradoja explica todo. ¿Está bien? También hace referencia a un caso particular, que es la agricultura, ¿no? Después, el mismo autor, en la página 70, debajo de ese cuadro, va a hablar de elasticidad-precio de la oferta, y les va a explicar la oferta. Hay un anexo B en Samuelson que habla del análisis económico en la agricultura. Eso no lo vemos. El apartado B no lo vemos. Después yo les voy a confirmar, bueno, esta es la primera vez que doy con Vero esta materia. Yo nunca lo doy porque es un caso yo creo que no. Si lo ven, si coincide, si por alguna razón ella cree que hay que verlo, yo se los explico después. Pero por ahora, apartado B de Samuelson, no. ¿Sí? Que es de la 71 en adelante. ¿Está bien? Sí. La verdad que ahora me doy cuenta que no le pregunté porque estoy acostumbrado a no darlo, porque es un caso concreto. Lo otro sí. Así que no es tan largo el tema. Y la idea es que primero lo entiendan teóricamente para que después, bueno, podamos hacer algún casito más numérico. Pero hay que tener ahí como metido el caso. Me parece que viendo la paradoja de la cosecha abundante y el otro caso que da Samuelson lo van a ver. Les recomiendo así. Empiecen por Heilbronner, es más fácil. Y después vayan a Samuelson. ¿Sí? Sí. Porque Heilbronner es fácil y simplifica un poco. Entonces sí, después te falta un poquito de elementos que ya lo completas con Samuelson. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿alguna consulta, duda? No, profe. ¿Se entendió? Sí. Profe, una consulta. ¿Dónde va a subir entonces los PDF? En archivos. Me voy a armar una unidad y voy a poner clase del día, ¿sí?
Así lo pongo todo ahí, en la unidad, pero con el nombre del día de hoy. Bueno. En archivos. Subo el Power que les di, y tengo que subir el anterior, ¿no? ¿Qué habíamos visto el anterior? ¿Qué era lo que El le anterior faltaba? fue feriado y después vimos, antes de eso, lo del No te que escuché, subió los videos. perdóname, se me cortó. ¿Qué me dijiste? El jueves pasado fue feriado Sí, y el anterior nos dio los videos del Del flujo, ay, ¿cómo era? el flujo circular de la renta. sí, pero era un video editado ya. Sí, ¿No? eso, no había Power. Pero no era yo explicando, era un video editado. Sí, Sí, eran dos Eran dos videos videos. cortitos de 8 minutos más o menos Sí. que subió usted. Sí. Sí. Y antes yo les debo un Power. Sí, el que hizo Sí, ese de lo la vi. primera clase. Ese, profe, Claro. falta. Ese, que es el de Burkun. Sí, ese, No me profe. acuerdo. Les digo porque no me acuerdo, porque ahora lo voy a buscar, porque en algún lado del campus lo subí, porque si no lo hago en el momento no lo hago más y lo hago al final. Pero bueno, no sé. Por eso, por las dudas, que no lo encuentre, estar segura que les debo. ¿Está? Así El se de lo subo. mercantilismo y fisiocracia sí está, profe. ¿El de fisiocracia y mercantilismo? Sí. ¿Ese está? Sí, ese lo subió la otra profesora, me parece. Bueno, ahora me fijo. Ahora me fijo porque ahora me fijo. Cuando se me convierte esta clase, entro a las clases grabadas y ahí me doy cuenta. Va a ser más fácil así. Porque vieron que ahora el Zoom te deja marcado el día que lo viste, todo. Así que ahí me doy cuenta que usé y qué les debo. Porque ustedes no encontraron nada mío, así que quiere decir que todo lo que tenga Power se lo tengo que subir. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo subo a solapa archivos y la clase a sitios. ¿Está bien? Ok, Entrás directo al sitio y ves. sí. Yo no logro ubicarme en los números de comisión tantos años llamándose igual que estoy descolocada. Puedo haberlo subido a los chicos donde está remareado, los del otro profe, capaz que lo subí a esa comisión, porque todavía tengo acceso a esa comisión. Es muy probable que haya hecho eso. Tantos años llamándose igual y ahora ya se me va de la cabeza. Me lo tengo que anotar. Saben que cada vez que miro el cronograma, los cronogramas los tengo por carpeta adentro de la computadora y también tengo que estar mirando arriba qué profe es, con qué profe comparto para darme cuenta qué comisión es. El año que viene, el cuatrimestre que viene ya me voy a estar acostumbrada a los nombres. Bueno, entonces yo dejo de grabar, porque si no